Richard se encontraba en su opulenta sala de reuniones en el piso superior de su edificio, rodeado de paneles de vidrio que ofrecían una vista deslumbrante de la ciudad que había erguido con esfuerzo y dedicación. Informes financieros trimestrales se acumulaban en su mesa, cada uno más voluminoso que el anterior, y el brillo de las pantallas de su computadora apenas iluminaba la creciente oscuridad de su mente. Era un hombre de éxito, un millonario que transformó una simple idea en un imperio tecnológico, pero la presión para sostener su fortuna lo colocaba al borde de la ansiedad. Mientras examinaba los números, su mente divagaba hacia la última reunión con sus inversores. Su voz resonaba en su mente, exigiendo recortes de personal para maximizar los beneficios. La idea de despedir a alguien lo incomodaba profundamente, pero la ambición y la necesidad de preservar su riqueza y su empresa lo obligaban a tomar decisiones complicadas. Se pasó una mano por el cabello sintiendo el peso de sus responsabilidades financieras, cuando la puerta se abrió con un suave chirrido. Clara entró en la sala con una sonrisa radiante, como si la propia luz del sol la acompañara. Era su asistente desde hacía más de 30 años, y aunque ya había alcanzado la edad de jubilación, su lealtad a Richard y a la empresa era inquebrantable. Llevaba una bandeja con 2 tazas de café humeante, y como siempre había preparado la bebida exactamente a su gusto. Un pequeño lujo en medio de la tormenta de números y decisiones que enfrentaba. «Buenos días, Richard», dijo Clara dejando la bandeja en la mesa. «Espero que no estés muy abrumado con esos informes. Sabes que siempre puedo ayudarte con lo que necesites». Richard levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Clara, y en un instante el peso del mundo pareció disminuir un poco. «Buenos días, Clara. Gracias como siempre por tu apoyo», respondió él intentando sonreír. Pero la tensión en la oficina era palpable, un aire pesado que se colaba por las rendijas de la rutina diaria. «He estado revisando las cifras también», continuó Clara acomodándose en la silla frente a él. «Hay algunos puntos que podrías considerar. La disminución en las ventas podría ser temporal, pero deberíamos prepararnos para cualquier eventualidad». Richard asintió sintiéndose algo aliviado por la presencia de Clara. Era su confidente, su soporte en todo momento, pero la sombra de la presión lo seguía acechando. «Lo sé, Clara, pero los inversores están ansiosos y ya sabes cómo son. La ambición los ciega y siempre quieren más», dijo él, dejando escapar un suspiro. Clara sonrió de nuevo, esa sonrisa que siempre lograba calmarlo. «A veces es necesario recordar que somos humanos, Richard. No somos solo números en un balance. Las decisiones que tomamos afectan a personas reales, con vidas reales». Richard se quedó en silencio contemplando sus palabras. Las palabras de Clara resonaban en su mente como un eco distante. Sin embargo, la presión era demasiado fuerte y sus pensamientos se deslizaban hacia la posibilidad de tener que despedir a alguien. «Tienes razón, Clara, pero a veces la realidad nos obliga a pensar de otra manera. No siempre se puede tener en cuenta la humanidad cuando está en juego el futuro de una empresa». Clara lo miró fijamente como si intentara leer sus pensamientos. «Lo sé, Richard, pero no olvides que también hay maneras de ser compasivo. Tal vez sí». El teléfono de Richard sonó, rompiendo la conversación. Era un número conocido, el de un inversor clave. «Disculpa un momento, Clara», dijo él contestando la llamada. La voz del inversor resonaba directa y firme. «Richard, necesitamos hablar. He estado revisando los informes y no estoy satisfecho. Hay que hacer recortes y no me importa a quién se despida. Lo que importa es maximizar los beneficios». Richard sintió un escalofrío recorrer su espalda. A medida que la conversación avanzaba, se dio cuenta de que la presión sobre sus hombros aumentaba, como si un peso invisible lo estuviera aplastando. «Entiendo, pero no creo que sea lo correcto», intentó argumentar. «No se trata de lo correcto, Richard. Se trata de lo que es necesario. Si no tomas medidas, serás tú quien esté en la cuerda floja. No olvides que hay personas esperando un fallo de tu parte». La llamada terminó y Richard dejó caer el teléfono sobre el escritorio. Clara, que había estado observando la conversación desde su silla, notó su expresión sombría. «¿Todo bien?», preguntó con un tono de preocupación. «No, no está bien», respondió Richard con la voz entrecortada. «Están presionando para que tomemos decisiones difíciles. Hablan de despidos y recortes y...» Clara lo interrumpió. Su rostro se tornó grave. «Richard, debes recordar que hay vidas en juego. La gente cuenta contigo». «Lo sé, Clara, pero a veces las decisiones son inevitables. No puedo dejar que la empresa se hunda solo por la lealtad a unos pocos». El silencio llenó la habitación.
Richard se sintió acorralado, como si estuviera atrapado en un juego del que no podía salir. La presión lo había llevado a un punto de quiebre, y en su mente una idea comenzó a tomar forma, aunque lo aterraba. El día avanzó, y a medida que las horas pasaban, Richard se encontraba cada vez más absorto en sus pensamientos. La sombra de la decisión que debía tomar se cernía sobre él, y cuando finalmente el sol comenzó a ocultarse, supo que debía actuar. Era el final de la jornada laboral cuando se decidió. Clara terminó de organizar algunos documentos y se preparó para salir. Richard la observó sintiendo un nudo en el estómago. «Clara, ¿podemos hablar un momento?», dijo, su voz temblando ligeramente. Ella se volvió, sin sospechar lo que venía. «Claro, Richard, ¿sucede algo?». Él tomó aire, su mente luchando con cada palabra. «He estado pensando, esto es difícil para mí, pero creo que necesito despedirte». Las palabras cayeron en el aire como un peso muerto. Clara se quedó en shock, sus ojos se abrieron de par en par y por un momento el mundo se detuvo. «¿Qué?». Su voz se quebró. «Richard, ¿por qué? ¿Qué te he hecho mal?». «No es eso, Clara, es solo que necesito hacer recortes y hay que priorizar. Esto no es personal, pero soy yo, Richard. He estado aquí más de 30 años. He dedicado mi vida a esta empresa. ¿No hay otra opción?». La voz de Clara temblaba y Richard sintió que su corazón se encogía. La mirada de ella, llena de confusión y dolor, lo atravesó como un rayo. «Lo siento, no puedo hacer nada. La presión es demasiada y...». Su voz se desvaneció, incapaz de continuar. Clara, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente, como si intentara procesar la noticia. «Entiendo», murmuró su voz apenas audible. «Solo pensé que nuestra lealtad significaba algo». Richard sintió que el aire se le escapaba. «Siempre significó algo para mí, Clara. Nunca quise que esto sucediera». Ella se levantó, su expresión entre la tristeza y la resignación. «Está bien, Richard, solo necesito un momento». Sin más palabras, Clara salió de la oficina, dejando a Richard solo con su culpa y el peso de su decisión. Mientras la puerta se cerraba detrás de ella, se dio cuenta de que no solo había despedido a una empleada, había perdido a una amiga, a alguien que había sido parte fundamental de su vida y de su éxito. La soledad se apoderó de la habitación y Richard se sintió más vacío que nunca, preguntándose si había tomado la decisión correcta o si, en su ambición, había perdido de vista lo que realmente importaba. Clara llegó a su hogar, un pequeño departamento en un barrio tranquilo, donde las paredes estaban adornadas con fotos de su familia y recuerdos de años de trabajo duro. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic, pero el sonido resonó en su corazón como un eco de la dura realidad que acababa de enfrentar. Se dejó caer en el viejo sofá de su sala, sintiendo cómo la tristeza la envolvía como una manta pesada. La tristeza y la confusión se mezclaban en su interior, y su mente viajaba a los momentos que había compartido con Richard a lo largo de los años. Mientras Clara se sentaba en silencio, las imágenes empezaron a fluir. Recordó su primer día en la empresa, cuando era una joven llena de sueños, recién graduada de la universidad. Richard era un joven empresario con grandes aspiraciones y un carisma que cautivaba a todos. Clara había sido su asistente, pero para ella él era mucho más que un jefe. Era un mentor y un amigo. «Clara, necesito que prepares esos informes para la reunión de mañana», había dicho Richard en una de sus primeras interacciones. «Y no te preocupes, yo estaré aquí para ayudarte si necesitas algo». Aquellas palabras habían sido un aliento en un momento de nerviosismo, y desde entonces su relación había crecido. Con un suspiro profundo, Clara se levantó y fue a la cocina, donde el aroma del café que había preparado esa mañana aún flotaba en el aire. Se sirvió una taza intentando encontrar consuelo en la rutina. Mientras observaba la ventana, los recuerdos seguían asaltándola. Las largas noches trabajando juntos, las risas compartidas y las pequeñas celebraciones de los logros de la empresa. Richard siempre había valorado su opinión, y ella había sentido que su trabajo era significativo. Pero todo eso se había desvanecido en el aire, como un susurro olvidado. Clara se preguntó si alguna vez había sido realmente importante para él o si solo había sido una pieza más en su ambiciosa máquina de hacer dinero. La traición de su despido resonaba en su mente y la incertidumbre sobre su futuro se cernía sobre ella como una sombra. Mientras tanto, en su lujosa casa, Richard se encontraba sentado en su oficina, rodeado de papeles y gráficos que parecían no tener fin. La pantalla de su computadora parpadeaba con cifras y proyecciones,
pero su mente no podía concentrarse. Había tomado la decisión de despedir a Clara, y aunque había sido impulsado por la presión del inversor, ahora se preguntaba si había cometido un error fatal. ¿Qué habría hecho?, murmuró para sí mismo pasando una mano por su cabello desordenado. La culpa lo invadió como un veneno lento. Había disfrutado de su éxito y de su vida de lujos, pero el precio de esas decisiones le estaba pesando. Recordaba las palabras de Clara, su risa y la dedicación que siempre había mostrado hacia su trabajo. ¿Y si la he perdido para siempre?, se preguntó mientras el peso de la ambición lo aplastaba. En un intento por distraerse, Richard se sumergió en sus tareas. Las horas pasaron y la noche se volvió más profunda. Sin embargo, su mente seguía regresando a Clara. La visión de su rostro, la tristeza en sus ojos, lo perseguía. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La ambición que lo había llevado a la cima ahora lo mantenía cautivo en un mar de arrepentimiento. A la mañana siguiente, Clara recibió una visita inesperada. Su hija, Sofía, entró al departamento con una sonrisa preocupada y un ramo de flores en las manos. «Hola mamá, te traje algo», dijo acercándose a la mesa y colocando las flores con cuidado. «Estaba pensando en ti y en lo que pasó». Clara sonrió débilmente, intentando ocultar la tristeza que la invadía. «Gracias, Sofía, son hermosas», respondió, aunque su voz carecía de energía. Sofía la observó con atención, su preocupación evidente. «Mamá, sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. ¿Has pensado en buscar otro empleo?». Sofía, siempre optimista, creía que su madre podía encontrar nuevas oportunidades. Sin embargo, Clara solo pudo sacudir la cabeza, sintiéndose más perdida que nunca. «No sé si puedo, Sofía. Después de todo este tiempo, no sé si tengo valor para empezar de nuevo», confesó Clara con lágrimas asomando a los bordes de sus ojos. «Richard fue todo para mí en esta empresa. Ahora me siento vacía». Sofía se acercó y la abrazó con fuerza. «Mamá, no dejes que eso te defina. Eres increíble y tienes tantas habilidades. Quizás deberías pensar en hacer algo que realmente te apasione, algo que te haga feliz». «Siempre quise hacer repostería», murmuró Clara, recordando cómo había disfrutado horneando en su tiempo libre, creando delicias que hacían sonreír a todos. Pero la idea de dejar atrás su carrera y comenzar algo nuevo la llenaba de inseguridad. «Pero no tengo experiencia en eso». «Eso no importa. Nunca es tarde para empezar algo nuevo. Tú siempre has sido buena en la cocina. ¿Por qué no lo intentas? Podrías vender tus pasteles en el mercado local», sugirió Sofía, su voz llena de entusiasmo. Clara miró a su hija sintiendo un destello de esperanza brotar en su pecho. «Quizás podría intentarlo, pero tengo miedo de fracasar. Y si fracasas siempre podrás levantarte. Lo importante es que lo intentes. Te ayudaré en lo que necesites», dijo Sofía con determinación. Clara sintió que la calidez del apoyo de su hija le daba fuerzas. Quizás era momento de redescubrirse a sí misma y de permitir que la pasión floreciera nuevamente en su vida. Mientras tanto, Richard se encontraba en su oficina, incapaz de concentrarse en el trabajo. La culpa lo devoraba y las palabras de Sofía resonaban en su mente. La ambición lo había llevado a tomar decisiones que no solo afectaban a su empresa, sino también a las personas que habían estado a su lado. ¿Era realmente el hombre que quería ser? ¿El éxito valía la pena si perdía su humanidad en el camino? Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el bullicio de la ciudad. Todo parecía tan distante, tan frío. Richard sabía que tenía que hacer algo, pero el qué era una pregunta que lo atormentaba. Quizás era el momento de reconectar con lo que realmente importaba, de recordar que detrás de cada número y cada informe había personas con historias, sueños y luchas. Con esos pensamientos en mente, una decisión comenzó a tomar forma en su interior. Tal vez necesitaba buscar a Clara, entender su perspectiva y quizás, solo quizás, encontrar una manera de reparar el daño que había causado. La idea lo aterrorizaba, pero al mismo tiempo lo llenaba de un propósito inquebrantable. Tenía que hacerlo. La mañana se presentó sombría en la oficina de Richard. Los informes financieros que antes le parecían promesas de éxito y crecimiento, ahora eran sombras de una realidad que no podía ignorar. Se sentó en su escritorio, rodeado de gráficos que caían en picada, y sintió un nudo en el estómago. Había tomado decisiones basadas en la presión, y ahora el peso de esas decisiones empezaba a aplastarlo. «Richard, necesitamos hablar», dijo su asistente David, interrumpiendo sus pensamientos. David entró con una carpeta llena de documentos que mostraban las cifras de ventas y los costos operativos. «La situación es más grave de lo que pensábamos. Los inversores están inquietos. Puede que debamos considerar más despidos».
Richard se quedó en silencio, su mente vagando entre las palabras de David y la imagen de Clara, su ex asistente. Había despedido a Clara por razones que ahora parecían superficiales. ¿Y qué hay de Clara? No podemos simplemente deshacernos de las personas que han estado aquí tanto tiempo. Ella era parte del corazón de la empresa, respondió, sintiendo un leve destello de defensa en su voz. Lo sé, pero... David titubeó, consciente de que su jefe estaba en conflicto. Pero las cifras no mienten. Necesitamos recortar gastos, y eso incluye personal. Richard tomó un profundo respiro, sintiendo cómo la presión se intensificaba. «Dame un momento, necesito pensar», dijo, levantándose de su silla y mirando por la ventana. Las nubes grises parecían reflejar su estado de ánimo, y la realidad de su situación se hizo más evidente. Había tomado una decisión drástica al despedir a Clara, y ahora, en medio de la tormenta financiera, no podía evitar preguntarse si había sido un error. Mientras tanto, Clara estaba en su casa, rodeada de utensilios de cocina y recetas familiares que había guardado con cariño durante años. La visita de Sophie había desatado en ella un torrente de emociones. «Mamá, siempre has hablado de lo mucho que te gustaría hacer repostería. ¿Por qué no lo intentas? Es el momento perfecto», le había dicho su hija con entusiasmo. Clara miró a su alrededor, la tristeza aún pesando en su pecho. «Pero Sophie, tengo mis años. ¿A quién le interesará lo que haga yo ahora? Richard me despidió y eso me hizo sentir como si ya no tuviera valor». Sus palabras eran un eco de su dolor y su hija la miró con ternura. «Eso no es cierto. Siempre has sido increíble en lo que haces. La gente necesita más dulces y amor en sus vidas y tú tienes eso para ofrecer. Solo necesitas un empujón», insistió Sophie, animándola a dejar atrás la tristeza y abrazar sus sueños. Clara sonrió débilmente, sintiendo que la chispa de la pasión comenzaba a encenderse nuevamente en su corazón. Quizás podría intentar hacer algunas galletas para empezar. La idea parecía un pequeño rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Con renovada determinación, Clara comenzó a experimentar en la cocina. Pasaba horas mezclando ingredientes, probando sabores y decorando con esmero. Su hogar se llenó de aromas deliciosos y por primera vez en días su risa resonó entre las paredes. «Mira esto, Sofía. Estas galletas son un éxito», exclamó, mostrando orgullosa su creación a su hija. «Se ven maravillosas, mamá. Deberías llevar algunas a la tienda del barrio. Tal vez allí te animen a venderlas», sugirió Sophie, viendo cómo la pasión de su madre resurgía. Clara dudó un momento, pero la idea la intrigaba. «¿Por qué no? Tal vez sea el comienzo de algo nuevo», pensó en voz alta. Mientras se preparaba para dar ese paso, las preocupaciones de su pasado comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para la esperanza. De vuelta en la oficina, Richard se encontraba sumido en la incertidumbre. Sus pensamientos vagaban entre la presión de los inversores y el eco de las palabras de Clara. Era evidente que su decisión le había costado más que una simple relación laboral. Había perdido a alguien que realmente importaba en su vida. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su madre. «Richard, no olvides que hay más en la vida que solo números y dinero. Recuerda lo que realmente importa», decía el mensaje. «¿Qué sabes tú sobre el mundo de los negocios?», murmuró para sí mismo, pero en el fondo sabía que su madre tenía razón. Se vio a sí mismo atrapado en su ambición, olvidando la humanidad que había detrás de cada decisión. Mientras reflexionaba, su mente volvió a Clara. Se preguntó si aún estaba enojada con él, si alguna vez podría perdonarlo. La idea de perder su amistad lo atormentaba. «Debo encontrar una manera de arreglar esto», se dijo, decidido a hacer algo al respecto. Días pasaron y Clara comenzó a vender sus galletas en el mercado local. Cada vez que entregaba un pedido, se sentía más viva, más conectada con el mundo. Las sonrisas de los clientes y sus elogios la llenaban de alegría. «Estas galletas son exquisitas. Necesitamos más cristianes», le decían, y ella se sentía como si estuviera recuperando su lugar en la comunidad. Una tarde, mientras organizaba su pequeño puesto en el mercado, vio a un grupo de compradores que se acercaban. «¿Qué tal, Clara? Tus galletas son las mejores», gritó una vecina, y ella sonrió, sintiendo un calor en su corazón que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias, estoy tan feliz de que les gusten», respondió, sintiendo que su esfuerzo valía la pena. La conexión con las personas la hacía sentir viva, y por un momento se olvidó de Richard y del dolor de su despido. Mientras tanto, Richard se encontraba en una reunión con sus socios. La atmósfera era tensa y las preocupaciones sobre el futuro de la empresa llenaban el aire.
Necesitamos una estrategia más agresiva. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros competidores nos superan, dijo uno de sus socios mientras Richard luchaba por concentrarse. Es cierto, pero debemos también considerar el impacto de nuestras decisiones en el personal. La moral es clave, respondió Richard, sintiéndose dividido entre la presión y su creciente deseo de reconectar con lo que realmente importaba. Pero sus palabras fueron recibidas con escepticismo. Eso suena bien, Richard, pero estamos hablando de negocios. Las emociones no pagarán las cuentas, replicó otro socio provocando un murmullo de asentimiento entre los demás. Richard sintió que la frustración empezaba a burbujear en su interior. No podemos perder de vista que detrás de cada cifra hay personas. Clara fue una de las mejores empleadas que tuvimos y la despedimos sin pensar en las consecuencias. Debemos encontrar la manera de no repetir esos errores, insistió, notando que sus palabras resonaban a un nivel más profundo de lo que había anticipado. La reunión finalizó sin resoluciones claras, pero las palabras de Richard quedaron flotando en el aire y él no pudo evitar preguntarse si había llegado el momento de disculparse con Clara y reconocer el daño que había causado. Sin embargo, los días pasaban y la ansiedad crecía en su pecho. El tiempo se estaba acabando y su empresa enfrentaba problemas cada vez más graves. Así, mientras Clara florecía en su nueva vida, Richard se encontraba atrapado en un ciclo de decisiones que lo alejaban de lo que realmente importaba. Ambos estaban en caminos paralelos, pero el destino aún no había hablado. La vida, como un pastel de galletas bien horneado, a menudo trae sorpresas inesperadas, y el futuro de ambos estaba a punto de entrelazarse de maneras que nunca habrían imaginado. Clara se encontraba en la cocina de su pequeño hogar, rodeada de ingredientes frescos y utensilios que llevaban años sin ser utilizados. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando cada rincón, y el aire se impregnaba de un dulce aroma a vainilla y chocolate. Había recibido un pedido inesperado de una tienda local, un pequeño establecimiento que había abierto sus puertas en el vecindario. Era su primera oportunidad real para demostrar que aún podía hacer algo valioso con sus habilidades. Mientras batía la masa, su corazón se llenaba de una energía renovada. La repostería había sido su pasión durante décadas, un refugio en medio de un mundo que a veces parecía no valorarla. «Esto va a salir perfecto», murmuró para sí misma, sonriendo al recordar los momentos que había compartido con Richard en la cocina de la empresa, experimentando con recetas y riendo sobre las pequeñas meteduras de pata. Era increíble cómo aquellos recuerdos que antes le causaban dolor ahora la llenaban de esperanza. Clara decidió que este nuevo comienzo sería diferente. No solo haría repostería, construiría una nueva vida. Mientras tanto, Richard se encontraba en su lujosa oficina, observando la pantalla de su computadora con una mirada ausente. Su empresa, que había sido una de las más exitosas en el sector tecnológico, estaba al borde de la quiebra. Las decisiones que había tomado para lograr ese éxito se habían vuelto en su contra. Se sentía atrapado entre la ambición y la culpa, cuestionando cada paso que había dado. La presión de los inversores era abrumadora y todos los días se despertaba con la sensación de que estaba perdiendo el control. «Debo encontrar una forma de reconectar con la humanidad», se decía a sí mismo, pero no sabía cómo hacerlo. Se pasó la mano por el cabello, sintiendo el estrés acumulado en su cuerpo. Quizás debería hacer algo diferente, algo que me recuerde por qué empecé en esto en primer lugar. Pero la idea se sentía tan lejana, tan ajena, que no sabía por dónde empezar. El día siguiente, mientras caminaba por la ciudad en busca de inspiración, vio un cartel que anunciaba un evento de caridad para apoyar a emprendedores locales. La idea de ayudar a otros resonó en su interior, y sintió que era el momento de hacer algo significativo. Tal vez pensó, al involucrarse en algo más grande que él mismo podría encontrar la claridad que tanto anhelaba. Así que decidió asistir sin saber que ese sería el día que cambiaría su vida. Clara, por su parte, había estado trabajando arduamente para preparar sus productos para el evento. La tienda local había decidido exhibir una variedad de emprendedores y ella estaba decidida a dejar una impresión positiva. Mientras horneaba galletas y pasteles, su mente no podía evitar divagar hacia Richard. Aunque había decidido dejar atrás su pasado, la traición y el dolor de su despido seguían presentes en su corazón. Sin embargo, estaba decidida a no dejar que eso la detuviera. Su vida ahora era diferente y no permitiría que la sombra de su antiguo jefe nublara su nuevo camino. El día del evento llegó y Clara se sintió nerviosa, pero emocionada. Había decorado su puesto con flores frescas
y una manta de colores brillantes. Cuando los asistentes comenzaron a llegar, su corazón latía con fuerza. Compartió sus creaciones explicando con entusiasmo cada uno de sus productos. La respuesta fue abrumadora. Las personas se acercaban, hacían preguntas y elogiaban su trabajo. Clara se sintió viva, como si finalmente estuviera recuperando su voz después de tantos años de silencio. Richard también llegó al evento, sintiéndose un poco fuera de lugar entre todos los emprendedores. Sin embargo, la energía del lugar lo envolvió y comenzó a recorrer los diferentes puestos. Mientras observaba a la gente disfrutar de los productos, una sensación de nostalgia lo invadió. Entonces su mirada se detuvo en un pequeño puesto decorado con elegancia. Era Clara. No la reconoció al instante, pero su corazón dio un vuelco. Algo en la forma en que organizaba sus galletas, en la calidez de su sonrisa, le resultaba familiar. ¿Puedo probar una de esas galletas? Component placement, preguntó Richard acercándose con una sonrisa cordial. Clara, que estaba concentrada en atender a un grupo de personas, alzó la vista y se encontró con unos ojos que la miraban con curiosidad. Sin embargo, no sintió la conexión que había esperado. En lugar de eso, la miraba un extraño, alguien que había sido parte de su pasado pero que ya no tenía cabida en su presente. «Claro, son de chocolate con nuez. Espero que te gusten», respondió, tratando de mantener la compostura. Richard tomó una galleta y al probarla sintió que un estallido de sabores lo transportaba a momentos más sencillos, a tiempos en los que la vida no estaba llena de presión y decisiones difíciles. «Esto es increíble», dijo sin poder contener su entusiasmo. «¿Quién es la talentosa que las hace?» Clara sonrió, pero en su interior había una batalla. «Soy yo», contestó, manteniendo la voz firme. «He decidido darle un nuevo rumbo a mi vida». A pesar de que su tono era ligero, las palabras tenían un peso que resonó en el corazón de Richard. «Es maravilloso ver a alguien seguir su pasión», comentó él, intentando encontrar una conexión. Pero Clara ya había decidido que no iba a abrir su corazón a un hombre que la había despedido sin pensar en las consecuencias. «Gracias», respondió, su voz un poco más fría. «Me alegra que te guste». Con eso se volvió para atender a otros clientes, dejando a Richard con una sensación extraña. Era como si un hilo invisible los uniera, pero Clara había cortado ese hilo con determinación. La tarde avanzaba y Richard continuó recorriendo el evento, pero su mente no podía dejar de regresar a Clara. El recuerdo de sus interacciones pasadas, de las risas compartidas y del respeto que había sentido por su trabajo, lo perseguía. Sabía que había cometido un error al despedirla y la culpa comenzó a carcomerlo. Sin embargo, no tenía el valor de enfrentarla. Al final del evento, se despidió de la organización sintiendo que había perdido una oportunidad de redención. Clara, por su parte, terminó el día sintiéndose más fuerte y segura de sí misma. Había logrado interactuar con muchas personas y, por primera vez en mucho tiempo, podía ver un futuro brillante ante ella. La traición de Richard quedó relegada a un rincón de su mente, no porque lo hubiera perdonado, sino porque había decidido que su vida valía más que vivir en el rencor. Esa noche, mientras se sentaba a cenar en su cocina, Clara reflexionó sobre lo sucedido. Había logrado más de lo que había imaginado, y aunque Richard había estado presente en el evento, no había sido una carga, sino más bien un recordatorio de que ella podía continuar sin él. Se sintió en paz, decidida a seguir adelante con su nuevo negocio y a explorar todas las posibilidades que la vida aún tenía para ofrecer. Clara se encontraba en la cocina de su pequeño negocio de repostería. El aroma de galletas recién horneadas llenaba el aire y se mezclaba con el dulce olor del chocolate. Cada día, más y más clientes llegaban atraídos no solo por los productos, sino también por el ambiente cálido y acogedor que ella había creado. Mientras decoraba cuidadosamente una tarta de cumpleaños con glaseado de colores, una sonrisa se dibujaba en su rostro. A pesar del dolor y la traición que había sentido al ser despedida por Richard, había encontrado un nuevo propósito en su vida. «Están deliciosas, Clara. No puedo creer que estas galletas sean tan perfectas», exclamó Marta, una clienta habitual que siempre elogiaba el trabajo de Clara. «Gracias, Marta. Me alegra que te gusten», respondió Clara, sintiendo una oleada de gratitud por esas pequeñas interacciones que le recordaban que aún había personas que valoraban su trabajo. Sin embargo, en el fondo, Clara no podía evitar que los recuerdos de su tiempo en la empresa de Richard la asaltaran. Cada elogio que recibía en su nueva vida era un recordatorio de la traición que había sufrido. Las noches en las que se quedaba trabajando hasta tarde, ayudando a Richard a alcanzar sus metas, eran ahora un eco doloroso.
¿Por qué tuvo que ser así?, pensaba para sí misma mientras decoraba la tarta. ¿Por qué me despidió sin pensar en lo que significaba para mí? Mientras tanto, Richard se encontraba en una reunión con sus socios. La tensión en la sala era palpable. A medida que discutían estrategias para salvar la empresa, sus palabras resonaban en su mente como un eco de sus propias inseguridades. Debemos maximizar las ganancias, recortar gastos y... Comenzó uno de los socios, pero Richard interrumpió. «Esperen un momento», dijo alzando la voz. «No podemos seguir hablando solo de números. Debemos recordar que esta empresa fue construida sobre relaciones humanas, sobre la confianza y el respeto. Sin eso, no tenemos nada». Sus socios intercambiaron miradas confusas. «Richard, estamos en una crisis. No podemos permitirnos la sentimentalidad», respondió uno de ellos con tono despectivo. «Tal vez eso es exactamente lo que nos ha llevado a esta crisis», replicó Richard, sintiendo cómo la frustración lo consumía. Se dio cuenta de que había dejado que la ambición y la presión lo llevaran a tomar decisiones que no solo afectaron a Clara, sino también a su propia humanidad. Después de la reunión, Richard salió del edificio sintiendo un peso en su pecho. Caminó por las calles de la ciudad reflexionando sobre su vida y sus decisiones. La imagen de Clara, con su rostro sereno y su sonrisa cálida, lo perseguía. ¿Por qué la despedí? ¿Qué estaba pensando?, se preguntaba. Por otro lado, Clara había decidido participar en un evento local para exponer sus productos. La idea de compartir su pasión por la repostería con la comunidad la llenaba de nervios y emoción. Mientras preparaba su mesa, decorada con sus deliciosas creaciones, sentía que una nueva vida estaba floreciendo dentro de ella. «Clara, tu stand se ve increíble. La gente va a amar tus productos», dijo Sophie Ben a su hija, mientras ayudaba a colocar los últimos detalles. «Gracias, Sophie. Espero que sí. Quiero mostrarles que he regresado con todo», respondió Clara sintiendo una oleada de confianza. El evento comenzó y la gente comenzó a acercarse a su puesto. Los elogios no se hicieron esperar. «Esto se ve delicioso. ¿Puedo probar?», preguntó un niño con los ojos brillantes, brillantes de emoción. «Por supuesto, pequeño. Aquí tienes», contestó Clara, entregándole una galleta con una sonrisa. El niño la devoró con entusiasmo y su madre sonrió agradecida. Mientras Clara disfrutaba de estos momentos, de repente su teléfono sonó. Al ver el número desconocido, su corazón se detuvo por un instante. «¿Quién podría ser?», pensó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Decidió contestar. «Hola, Clara», dijo una voz al otro lado de la línea. Era una periodista que estaba investigando sobre el impacto de las decisiones empresariales de Richard en la comunidad. «Estamos recopilando historias de personas afectadas por su gestión. Me gustaría hablar contigo sobre tu experiencia». Clara sintió que el aire se le escapaba. «No estoy segura de querer compartir eso», respondió, intentando mantener la calma. «Entiendo, pero creo que tu historia podría ayudar a muchas personas que han pasado por situaciones similares. A veces las decisiones de los empresarios tienen consecuencias más allá de lo que imaginan», insistió la periodista. Clara se sintió abrumada. Recordó cada lágrima que había derramado, cada noche de insomnio pensando en lo injusto que había sido su despido. «Está bien, puedo hablar contigo», dijo finalmente, sintiendo que era su oportunidad de compartir su verdad. Mientras tanto, Richard, que había vuelto a su casa, no podía dejar de pensar en Clara. La presión del trabajo lo había cegado, pero ahora, con más claridad, comenzó a entender el daño que había causado. Decidió que era hora de hacer algo al respecto. Quería encontrar a Clara, pero no sabía cómo. A la mañana siguiente, Clara se preparaba para abrir su negocio cuando recibió un mensaje de texto de Sophie. «Mamá, Richard está en la tienda. Vino a verte». El corazón de Clara se detuvo. ¿Por qué vendría él? ¿Qué quería? Cuando Richard entró en la tienda, el aire se volvió denso. Clara lo miró, sintiendo una mezcla de enojo y confusión. «¿Qué haces aquí, Richard?», preguntó, manteniendo una distancia prudente. «Clara, necesito hablar contigo», dijo él, su voz temblando ligeramente. «He estado pensando mucho en lo que hice. Me equivoqué al despedirte y quiero enmendarlo». «¿Enmendarlo? ¿Y cómo piensas hacer eso?», replicó Clara con una mezcla de incredulidad y desafío. «Quiero ayudarte. He estado pensando en cómo podría revitalizar mi empresa y creo que tus habilidades podrían ser clave. Quiero que colaboremos, que construyamos algo juntos», propuso Richard, su mirada llena de sinceridad. Clara se quedó en silencio asimilando sus palabras. La idea de trabajar nuevamente con él era a la vez tentadora y aterradora.
Había pasado tanto tiempo reconstruyéndose y encontrando su camino, pero también había un eco de lo que alguna vez habían sido. ¿Y si vuelves a traicionarme?, preguntó Clara con la voz firme. No lo haré. He aprendido de mis errores, Clara, te lo prometo. Quiero ser mejor y solo puedo hacerlo si me das una oportunidad, dijo Richard, su voz llena de determinación. Clara lo miró fijamente, sopesando sus opciones. Déjame pensarlo, respondió finalmente. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero también era consciente de que la vida estaba llena de segundas oportunidades. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una forma de sanar juntos. La llamada llegó inesperadamente, interrumpiendo la tranquila tarde de Clara en su pequeña tienda de repostería. Mientras organizaba sus productos, el sonido del teléfono la sacó de su ensimismamiento. Al contestar, la voz de una periodista resonó al otro lado de la línea, llena de curiosidad y determinación. Hola, hablo con Clara. Soy Laura de la revista Voces de la Comunidad. Estoy investigando las decisiones de Richard y su impacto en la gente de aquí. Me gustaría saber tu perspectiva. Clara sintió cómo su corazón se aceleraba. La mención de Richard, el hombre que la había despedido sin un segundo de consideración, la llenó de una mezcla de emociones, rabia, tristeza y una pizca de esperanza. Yo no sé si tengo algo que decir que valga la pena, respondió intentando mantener la calma. Creo que tiene mucho que contar. Su historia es importante y puede ayudar a otros a entender las repercusiones del poder y las decisiones empresariales. ¿Podríamos concertar una cita? Laura insistió, su voz firme y entusiasta. Clara cerró los ojos, recordando los años que había pasado al lado de Richard, su devoción y la traición que había sentido al ser despedida. Está bien, dijo finalmente, sintiéndose obligada a compartir su historia, aunque el temor a las repercusiones la invadía. Podemos hablar mañana en la tarde. Mientras tanto, Richard se encontraba en casa, revisando los informes de su empresa. La presión lo había consumido y se sentía cada vez más inquieto desde que supo que Clara había comenzado un negocio propio. Había escuchado rumores sobre su tienda de repostería, pero no se había atrevido a visitarla. Esa noche, al enterarse de un artículo que iba a publicarse sobre él y su impacto en la comunidad, una oleada de culpa lo invadió. Se levantó de su silla y, después de unos momentos de duda, decidió que tenía que ir a ver a Clara. Necesitaba entender cómo su decisión había afectado a la mujer que había estado a su lado durante tantas décadas. Cuando llegó a la tienda, las luces cálidas y el aroma de la repostería lo envolvieron. Clara no lo vio entrar de inmediato. Estaba tras el mostrador decorando una caja de pastelillos. Richard se quedó parado un momento, observando el lugar que había crecido a partir de su pasión. Pero cuando Clara levantó la vista y lo reconoció, su expresión cambió drásticamente. La calidez de su sonrisa se esfumó y su mirada se tornó fría. ¿Qué haces aquí, Richard?, le preguntó, su voz firme, pero con un trasfondo de sorpresa. Richard sintió un nudo en el estómago. Vine a ver cómo estás, dijo sintiéndose torpe. He escuchado sobre tu negocio y quería entenderlo. ¿Entenderlo? ¿Ahora te importa? Después de lo que hiciste, no creo que tengas derecho a preguntar, replicó Clara cruzando los brazos, protegiéndose emocionalmente. Clara, lo siento. Me equivoqué al despedirte. Estaba bajo presión, pero eso no es una excusa. No sabía el impacto que tendría en ti, admitió Richard, sintiéndose vulnerable ante la mujer que había sido su apoyo incondicional. Clara lo miró con desdén. ¿Y eso qué? ¿De qué sirve tu arrepentimiento ahora? Pasé años dedicándome a tu empresa, a tu éxito, y tú me desechaste como si no valiera nada. El silencio se instaló entre ellos, cargado de emociones no expresadas. Richard sintió que cada palabra de Clara era un golpe en su conciencia. Tienes razón, dijo finalmente, su voz quebrada. No sé cómo enmendarlo, pero estoy aquí porque quiero entender lo que has pasado. Estoy aquí porque me importa. Clara lo miró fijamente, evaluando sus palabras. ¿De verdad te importa o solo te preocupa lo que la gente dirá de ti? Richard dio un paso adelante, su mirada sincera. Te prometo que no se trata de eso. Quiero enmendar mis errores. Tal vez podamos encontrar una manera de trabajar juntos. Clara se quedó en silencio considerando su propuesta. ¿Trabajar juntos? ¿Cómo puedes pensar que eso es posible después de lo que hiciste? Porque veo lo que has construido, la pasión que has puesto en tu tienda, y me doy cuenta de que no solo te despedí a ti, sino que también despedí una parte de mí mismo. Necesito aprender de mis errores, respondió Richard, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la redención.
Después de unos momentos de tensión, Clara finalmente habló. No sé si puedo confiar en ti, Richard. No sé si puedo perdonar lo que hiciste. Te entiendo, pero quiero intentar demostrarte que he cambiado, dijo él, su voz un susurro. Déjame ayudarte a revitalizar tu negocio. Juntos podemos hacer algo grande. Te ofrezco mi experiencia, mis contactos, pero más que eso, te ofrezco mi compromiso para que no vuelvas a sentirte menospreciada. Clara sintió una chispa de esperanza, pero también una gran desconfianza. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Qué te hace diferente ahora? Porque no solo pienso en mí mismo. He visto cómo mis decisiones han afectado a otros y no quiero seguir así. Quiero trabajar en algo que realmente importe y creo que tu negocio puede ser eso. Quiero ser parte de algo significativo y tú eres la clave, explicó Richard, su sinceridad evidente. Clara lo observó buscando algún indicio de deshonestidad en su rostro, pero lo que encontró fue una vulnerabilidad que no había visto antes. Está bien, te daré una oportunidad, pero no será fácil y necesitarás demostrarme que estás aquí por las razones correctas. Lo haré, prometió Richard, sintiéndose aliviado al escuchar que Clara estaba dispuesta a intentarlo. Juntos podemos crear algo que no solo sea exitoso, sino que también ayude a la comunidad. Quiero que tu historia se cuente, que la gente vea lo que podemos lograr trabajando juntos. Mientras hablaban, Clara sintió que una nueva posibilidad se abría ante ellos. Quizás, solo quizás, esto podría ser el comienzo de algo diferente. En su corazón sabía que el camino hacia la confianza sería largo y complicado, pero la idea de reconstruir lo que había perdido le daba fuerzas. De acuerdo, entonces, empecemos, pero ten en cuenta que estaré observando cada uno de tus movimientos, advirtió Clara, una chispa de determinación brillando en sus ojos. Richard sonrió, sintiendo que a pesar de las dificultades, había dado un paso hacia la redención. Eso es todo lo que puedo pedir. Estoy listo para trabajar, Clara. Estamos juntos en esto. Y así, en esa pequeña tienda de repostería, comenzó una nueva etapa en la vida de ambos. Clara y Richard, dos almas que habían sido marcadas por el dolor de decisiones pasadas, ahora se unían en un esfuerzo por construir un futuro donde el arrepentimiento se transformara en oportunidades y donde la traición pudiera dar paso a la confianza y la colaboración.